Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablarles de un tema muy importante, muy preocupante y que nos aqueja hoy en día, que es la depresión. Pero antes de hablar de la depresión, quiero invitarlas a que se suscriban al canal, a que si esta plática les gusta, le den like, lo compartan y que le presionen a la campanita para que no se pierdan ninguno de las publicaciones que vamos a hacer. Entonces, pues empezamos. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que hoy en día es súper importante, súper delicado y que nos aqueja a todos, que es la depresión. Debemos entender primero cuál es la diferencia entre lo que es depresión y tristeza. No podemos creer o identificar que por el estar triste significa que estamos deprimidos. O cuando vemos a una persona triste, la identificamos, no, es que está deprimida, déjala. No, debemos tomar muy en serio este tema y saber identificar de qué estamos hablando. Bueno, en sí la depresión, como su nombre lo dice, es como esa presión que se siente, te sientes como sumido en algo, como en un pozo, sientes una profunda tristeza, por decirlo así, que empieza a carcomerte, te empieza a sentir muy mal. Entonces, ¿por qué debemos identificar lo que es la depresión y la tristeza? Porque en la tristeza tienes muy bien identificado cuál fue la causa. Una pérdida de algún ser querido, la muerte de alguien, la separación con tu pareja, la traición de una amistad, algún acontecimiento, el que sea, que te empiezas a tener un momento emotivo y una tristeza. En la tristeza sientes angustia, sientes desesperación, lloras todo el tiempo, pero tienes como muy identificado y muy claro cuál es la causa. A diferencia, por ejemplo, de la depresión, en la depresión no identificas realmente qué es lo que está pasando, cuál fue la causa raíz. Realmente en una depresión ha sido como la consecuencia de muchas cosas. Es como vas arrastrando muchas emociones, vas juntando o acumulando muchos sentimientos que empiezan a darte estos síntomas o estas razones que les voy a mencionar ahorita, porque hay 5 síntomas o 5 causas en las que podemos identificar cuando una persona está deprimida, que ahorita se las voy diciendo, pero sí quiero primero como que identifiquemos muy claro lo que es una tristeza a lo que es una depresión. Bueno, entonces, como les decía, la tristeza llora uno y sabe muy bien qué es lo que está pasando. Realmente la tristeza es parte de nosotros como ser humanos, así como la felicidad, así como el cansancio, etcétera, es parte del ser humano. La tristeza también lo es. Sin embargo, nos damos cuenta que la tristeza nos puede durar quizás unos días, unas horas o inclusive hasta unas semanas. A diferencia de la depresión lleva más tiempo. Empiezan a ser de unas semanas a un mes, a 2 meses o inclusive más tiempo, que hay ciertos rasgos o ciertos síntomas que empezamos a identificar en la persona o en nosotros mismos, que ya nos está hablando de una situación más delicada, a la cual se convierte en un trastorno que se le determina como un trastorno depresivo o depresión. Bueno, entonces ya identificando lo que es la tristeza y lo que es la depresión, ahora sí les voy a dar 5 síntomas o 5 aspectos que nos hablan o que nos dan un foco rojo, una señal, un foquito rojo, en donde debemos entonces ya acudir a un profesional. El primero de ellos, vemos problemas para dormir. Problemas para dormir puede ser o que de plano no puedes dormir en toda la noche, o estás despertando continuamente, o tienes un sueño normal, duermes bien, pero aún durmiendo el tiempo necesario para tu edad o para tus actividades, prefieres seguir durmiendo, prefieres no salir de la cama, prefieres
seguir durmiendo, que nadie te moleste. Entonces esto empieza a ser como muy notorio y continuo, donde hay problemas para dormir bien, no hay un sueño reparador. Empiezo a tener como esta continuidad día tras día de no querer salir de la cama. Entonces esto es una señal importante. A lo mejor de repente, como les digo, puede haber tristeza donde no tienes ganas de salir de la cama, pero te repito, te dura 1 o 2 días y no más. Al tercer día dices, ya, me cansé, ya vámonos a nuestras actividades, a lo que sigue. Pero en la depresión no, en la depresión es continuo, en la depresión lleva más tiempo, ¿no? Esa es una. Otra puede ser el cambio de peso. Cuando empezamos a identificar que en el rango de 1 mes más o menos, la persona o baja mucho de peso o sube mucho de peso, ¿sí? Esto se puede identificar también o relacionar también un poquito con la ansiedad. Cuando hay ansiedad, generalmente, ¿qué hace uno? Empieza a comer de más o empieza a no comer. Entonces, en el caso de la depresión, esto es uno de los síntomas muy significativos también, porque la persona o empieza a dejar de comer o empieza a bajar de peso, aunque relativamente está comiendo normal, o empieza a subir, ¿no? Su peso empieza a cambiar. Entonces eso es otro de los síntomas. Apatía y falta de deseo. Empezamos a identificar en nosotros mismos o en un familiar o en una persona que tiene una depresión la falta de deseo. Ya no siente ese deseo que sentía antes por convivir con personas, con salir con amigos, o en el caso de los chicos con algún videojuego, o las personas que generalmente les gustaba ir a fiestas o les gustaba ver ciertas películas, o tenían como algunos deseos o anhelos que tenían. En una persona depresiva ya no existen, ya no existe ese deseo, ya empieza a haber una apatía, ya no quieres estar con la gente, ya en alguna, por ejemplo, en estas fechas navideñas o en alguna fecha significativa como son cumpleaños, como son San Valentín, Navidad, etcétera, empieza a ser como muy puntual o muy significativo o muy determinado el hecho de que empieza mucho la apatía, no quieren hacer nada, no quieren adornar su casa de Navidad o no quieren salir. Entonces empieza a darse esta situación, ¿no?, de apatía y falta de deseo. También el deseo, por ejemplo, en las relaciones sexuales, ya no tiene ese deseo sexual, en las amistades, vaya, todas estas situaciones que nos hablan de lo mismo. Cambios de humor. Los cambios de humor pueden ser, no significa que en la depresión todo el tiempo vas a estar llorando, porque inclusive, a diferencia de lo que les decía de la tristeza, en la tristeza lloras, en la tristeza te desahogas, en la depresión no, resulta que inclusive hasta el llorar es cansado, inclusive ya no tienes inclusive ganas de llorar, estás cansado, estás fastidiado ya, y los cambios de humor son muy notorios, o empiezas a ser muy agresivo, o de repente estás muy contento, estás muy alegre, pero de repente empiezas a llorar o empiezas a ser apático, empiezas a ser agresivo con las personas, empiezas a contestar de manera agresiva, o los cambios de humor son así como muy, muy puntuales, como muy extremos, ¿no?, en algún momento del tiempo. La salud se deteriora. Este es otro síntoma donde la salud empieza a decaer, donde empiezan los dolores de cabeza, donde empiezan dolores musculares. Hay mucho, o sea, se ha dicho mucho de que el cuerpo habla lo que la mente calla. Esto es muy cierto, esto es una realidad. Empiezan dolores de cabeza, empiezan dolores musculares, empiezan las gripas, y todo el mundo te dice, es que estás sacando tu estrés, estás sacando tu tristeza, estás sacando tu depresión. Esto es una realidad. La salud se empieza a deteriorar. Entonces, esto es otro de los síntomas. Todas estas situaciones de las que les estoy hablando, el ser humano las puede presentar esporádicamente en algún momento de la vida. Pero cuando se habla de depresión es porque
más de 2 de 3 síntomas de los que les estoy hablando, empiezan a ser continuos. Esto sí es importante identificarlo. No son síntomas esporádicos, o sea que son de momento, de acuerdo a una situación. No, son continuos. Eso sí debemos de tenerlo siempre en cuenta. Otro de los síntomas es decaída o cansancio por días. Puedo estar en mis actividades, puedo estar en mi trabajo, puedo estar en la escuela, puedo estar con mis hijos, puedo estar con mis amigos, pero me siento sumamente cansado. No tengo ganas de arreglarme, no tengo ganas de hacer actividades como muy extremas o de mucha actividad física o demás, porque el cansancio es demasiado. No te lo explicas, no sabes por qué, dices, pues no hice, no me desvelé o no tuve alguna actividad el día de ayer que me tenga así, pero me siento cansado, me siento fastidiado, me siento fatigado. Eso también es una señal de depresión. Baja autoestima, esa es otra. Empezamos a juzgarnos, empezamos a hacernos a nosotros mismos menos, empezamos a recordar cosas que hicimos mal, empezamos a decir, no, pues es que por supuesto que esto hice mal, porque no soy capaz de, porque soy una tonta, porque ¿cómo es posible que caí en esto? Pero por cualquier cosa, o sea, empieza a haber una autoestima muy baja, empiezas a juzgarte, empiezas a castigarte. Entonces eso es otra de las señales que debemos de tener muy, muy en cuenta. Otra situación, que esto lo vivimos continuamente, pero en la depresión se acentúa tanto, que es la culpa. La culpa, en mi punto de vista como psicóloga, como persona, yo creo que la culpa es lo más horrible que puede existir. El vivir con culpa por lo que sucedió, por si hice, por si la regué, por si esta situación hubiera sido diferente, si yo hubiera hecho o si yo no hubiera hecho. Esto en la depresión se acentúa muchísimo. La culpa te aqueja horrible, y esto es algo que debemos de cuidar demasiado. Y por último, actividades riesgosas. Las personas que empiezan a tener depresiones o depresión empiezan a hacer ciertas actividades que antes no hacían, que empiezan a ser como peligrosas. ¿Qué quiero decir con esto? Son, por ejemplo, actitudes en donde se empieza a tomar más, se empieza a fumar, empiezan a hacer actividades más riesgosas, a manejar más rápido, a hacer algunos deportes o actividades extremas que antes no hacías, y empiezan a tener como estos rasgos o estas señales de que algo no está bien, de que estás inclusive, empiezas como a atentar un poquito contra tu vida, o contra tu estabilidad o bienestar físico. Entonces eso es algo también que ya es como más de cuidado, obviamente, porque cuando no hay un control puede llegar a situaciones mucho más delicadas, ¿no? Digo, todas estas situaciones de las que les estoy hablando, si no se toman en cuenta en serio, si no se identifican en el momento, pueden llegar a situaciones más extremas, llegando inclusive al suicidio. Entonces esto es por lo cual este tema es sumamente importante, sumamente delicado y sumamente interesante el saber que debemos identificar, ya sea en nosotros o en las personas que están a nuestro alrededor, que hay un problema de depresión. Aguas con esto. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando identificamos que nosotros mismos o que alguien de nuestra familia o amigos tiene depresión? Tratar de hablar, darle un acompañamiento. Lo peor que le puedes decir a una persona deprimida es échale ganas. Por favor, nunca le digas a una persona que está deprimida, échale ganas, no te deprimas, tienes todo para ser feliz. Porque la persona efectivamente puede tener todo, puede tener salud, puede tener una familia, puede tener amor, puede tener hijos, puede tener casa, puede tener estabilidad económica, puede tener todo. Pero la depresión es real, la depresión es fuerte, y la depresión es algo que inclusive llega un momento en que no lo controlas. Entonces, cuando una persona te das cuenta que está deprimida, créele,
créele lo que está viviendo, no la subestimes, no tomes como que ahí se le va a pasar, no, es una etapa, es una época, o porque es adolescente se le va a quitar, o como un niño va a estar deprimido, o como un adulto va a estar deprimido, es una tristeza, le va a pasar, no es cierto, o sea, aguas, ten mucho cuidado, y más con estos síntomas, o con esto que ya te mencioné, tenlas muy en cuenta. Entonces, ¿qué haces? Si tú eres quien está acompañando a esta persona, eso, acompáñalo, no lo juzgues. No lo presiones tampoco. A ver qué tienes, qué te pasa, dime qué es lo que te está sucediendo. Acuérdate que la depresión no sabes por qué estás deprimido, no hay una razón en sí. Entonces, trata de darle un acompañamiento, escúchalo, que no se sienta solo, que no se sienta sola. Trata de acercarlo a un profesional. Tú como su amigo, como su hermana, como su pareja, como su hermana, como lo que sea, sí puedes apoyarlo, sí, en acompañarlo, pero en darle un acompañamiento, un soporte emocional. Pero sí es necesario y sumamente importante que lo acerques a un profesionista, a un profesional. ¿De quién estamos hablando? ¿De un psicólogo o de un psiquiatra? No necesariamente todas las depresiones requieren medicamento. Para eso es necesario una valoración por parte del psicólogo o del psiquiatra para determinar si es necesario llevar un tratamiento médico o no, dependiendo del nivel de depresión que se tenga o qué tipo de depresión tenga. Entonces, sí acompañarlo como un familiar, acompañarlo o motivarlo o estimularlo para que vaya a un profesional y se trate. Si la persona no quiere, está renuente, lo primero que te dice, pues si no estoy loco, ¿para qué voy a ir a un psiquiatra? No necesitas estar loco para acudir a un psiquiatra. La depresión no es locura, es un trastorno que es importante tratar y que es delicado. Entonces, si la persona no quiere, está renuente a asistir, tú como su familiar o como amigo, acércate al profesionista, háblale al psiquiatra de la situación que está viviendo la persona que tú quieres, para que exista la posibilidad de que el profesionista se acerque a la persona y le hable ya en otros términos, le explique qué es lo que está pasando y lo delicado que puede ser y demás. ¿Ok? Igual con la familia, si se trata de un amigo, acércate a la familia, explícales lo que está viendo, lo que tú estás percibiendo, lo que está viendo y lo delicado que puede ser. Entonces, hay muchas maneras de que tú puedas apoyar a esta persona a que su depresión no se agrave y no se vuelva una situación mucho más delicada. Si en este caso la depresión la estás viviendo tú y ya identificaste que no estás bien y estás consciente y hay una conciencia de que algo está mal, de la misma manera, no sientas que porque estás así estás loco, te vas a volver loco. Acércate a una persona que te pueda ayudar, pide ayuda, porque es algo que efectivamente tú ya no estás controlando y que necesitas inmediatamente una ayuda. Entonces acércate a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, pide ayuda, acércate a un profesionista que te pueda dar un diagnóstico real, un tratamiento adecuado para que puedas estar bien. Entonces, estos datos espero que te ayuden mucho, espero que con ellos puedas identificar y ayudar a la persona que quieres o ayudarte a ti mismo a salir de algo que hoy en día es muy delicado y que debemos de tomar muy en serio. Te agradezco mucho. Si te gustó este video o esto que hablamos, por favor dale me gusta, compártelo y no dejes de suscribirte. Les mando un beso enorme, cuídense mucho y ya.